Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son las partes más importantes de la programación de los drives utilizando el SOMOV. Entonces, luego de que nos conectamos con el Altivar 320, entonces vamos a ir a la pestaña Parámetros y vamos a ir a la parte que dice Full. Full es donde está la programación completa. El primer menú que vamos a encontrar es el menú de arranque simple, ¿sí? En este menú es donde indicamos los datos de placa del motor, las rampas de aceleración, desaceleración, la velocidad mínima y la velocidad máxima del motor. ¿Listo? También aquí vamos a poder seleccionar el tipo de control de mando del variador. Entonces, 2 hilos es el más utilizado y es básicamente cuando utilizamos selectores para dar orden de arranque y parada al motor. Luego, el siguiente menú más utilizado pues es el menú de control motor. Entonces, en el menú de control motor es donde encontramos también la información de la placa del motor, ¿sí? Pero acá hay parámetros adicionales que nos pueden ayudar mucho, como por ejemplo el tipo de control motor o el algoritmo de control motor, que es este parámetro. Entonces, recuerden que tenemos el primero, que es SVC, que es el control vectorial de flujo. El siguiente, que es el control escalar. El siguiente, que es el control escalar de 5 puntos. También control para motor sincrónico. Control escalar cuadrático, que es para bombas y ventiladores, y control por ahorro de energía, ¿vale? Entonces este es bien importante, este otro parámetro. Acá también vamos a encontrar parámetros importantes como lo son la compensación de la caída de voltaje en el estator del motor. Hay algo muy chévere que tiene SOMOV y es que nos va a indicar el código de cada parámetro, que es la forma en la cual vamos a visualizar el parámetro en la pantalla del Altivar 320. También el SOMOV nos muestra el valor actual que tiene ese parámetro. En este caso, tiene el valor del 100%. También nos va a mostrar cuál es el valor de fábrica, ¿sí? El valor por defecto. Nos va a mostrar cuál es el valor mínimo que le podemos asignar a esa variable, el valor máximo que le podemos asignar a esa variable y la dirección en el mapa de comunicaciones. En este caso, la dirección escrita en formato decimal es la 9623. Y así con todos los parámetros. Entonces, este parámetro de compensación de IR pues nos ayuda a tener más fuerza en el motor en velocidades bajas. También está la compensación del deslizamiento, que permite tener una mejor precisión de velocidad. Por aquí encontramos también lo que es la frecuencia de conmutación de los IGBTs, que es para poder reducir el ruido audible en el motor. Está también la función de impulso, que es para tener más fuerza, en el motor. Recuerden que si uno quiere tener muy buena fuerza en el motor durante el arranque o en velocidades bajitas, simplemente le asigna un booster estático, le asignamos qué porcentaje de booster queremos trabajar, por ejemplo un 50%, y hasta qué frecuencia va a estar funcionando este impulso, ¿sí? Entonces desde 0 Hz hasta 25 Hz el variador va a tener un 50% más de corriente de magnetización y eso nos va a ayudar a que tenga más fuerza, más torque, ¿vale? ¿Qué otros parámetros interesantes o muy útiles hay por acá? Pues está la limitación de picos en el motor, que esto nos ayuda a proteger el motor, ¿sí? Contra daños en su aislamiento. Y yo pienso que por acá ya está bien con este menú de control motor. Luego encontramos el menú de configuración de entradas y salidas. Recuerden que cómo funciona la configuración de las entradas y salidas en los variadores Altivar en general, ¿sí? Entonces, en general, lo que son las entradas digitales, ¿sí? Se asignan en la medida en que nosotros
nos movemos a lo largo de la programación a través de las diferentes funciones. Por ejemplo, si yo quiero programar una velocidad automática, entonces yo me vengo aquí al menú de funciones de aplicación, vengo acá a velocidades automáticas, que serían preset speeds, y aquí es donde yo asigno cuál es la entrada digital o cuál va a ser el comportamiento de la entrada digital 3, ¿sí? Y de esa manera asignamos las entradas. Entonces las entradas se asignan es al ir a las funciones de aplicación del variador de velocidad, allí asignamos el comportamiento de las entradas. Pero las salidas del variador sí se configuran en el menú de entradas y salidas. Entonces venimos acá, menú de entradas y salidas, y aquí por ejemplo miramos la configuración del relé, el relé número 2, y acá le asignamos qué función queremos que trabaje, eh, o más bien qué función deseamos que active el relé 2. Entonces, por ejemplo, acá cuando alcancemos o cuando haya una alarma en el error del PID. Entonces, cuando esta condición se cumpla, el relé número 2 va a activarse. ¿Listo? Entonces, aquí es donde hacemos esa configuración. Luego encontramos el menú de comando. El menú de comando es uno de los más importantes porque aquí es donde definimos el comportamiento de el arranque, la parada, control local, control remoto, ¿sí? Del variador de velocidad. Entonces, bueno, esto merece un video completo de cómo configurar acá, pero pues básicamente de manera muy sencilla, aquí vemos que la frecuencia de referencia la, la está recibiendo el variador a través de la entrada análoga 1. Es decir, en la entrada análoga 1 es donde vamos a cablear el potenciómetro o, o donde va a llegar la señal de 4 a 20 miliamperios o la señal de 0 a 10 voltios que indica cuál es la velocidad a la cual debe girar el motor. Y también por acá me está diciendo que entonces, por ejemplo, acá me dice inhibir la reversa, le estamos diciendo que no bloquee la reversa, significa que este variador puede girar el motor tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿sí? Y acá no voy a entrar en mucho detalle, pero vemos que el canal de comando 1, ¿sí? Está asignado a las terminales, es decir, a las borneras. Es decir, que cuando los selectores activen una entrada digital, ¿sí? Pues, o la entrada digital 1 particularmente, pues el variador va a recibir la orden de arranque. ¿Listo? Y el canal 2 está asignado a la comunicación Modbus. ¿Listo? Bueno, desde aquí es donde se configura toda esa parte. Luego tenemos los bloques de función, que como les decía, este es el PLC interno del variador de velocidad y esto merece pues todo un video completo. Y aquí hay algo muy importante que ya son las funciones de aplicación. Entonces las funciones de aplicación realmente es donde encontramos como toda la automatización que ya trae prefabricada el variador de velocidad. Entonces todo lo que tiene que ver como por ejemplo conmutación de referencias, es decir, poder recibir la velocidad desde dos fuentes distintas. Operaciones matemáticas entre referencias, poder sumar, restar o multiplicar dos fuentes de velocidad diferente. Aquí está todo el tema del manejo de las rampas. Si queremos una rampa de aceleración lineal o una rampa en S o una rampa en U, aquí todo se le puede dar manejo a esos temas. La configuración del tipo de parada, si queremos que haga una parada por desaceleración o una parada en rueda libre o una parada rápida. Entonces aquí se puede configurar todos esos aspectos. Inyección de corriente continua, velocidad de trote o velocidad jog, ¿sí? Velocidades automáticas, aumentar o disminuir velocidad utilizando pulsadores en lugar de utilizar señales análogas, magnetizar el motor con una entrada digital, configurar todo lo que es la lógica de frenado, que tiene que ver con todo lo que es la sincronización entre el freno que desarrolla el motor
junto con un freno externo, un freno mecánico externo, es decir, sincronizar esos dos dispositivos. Aquí, por ejemplo, hay una función de medir el peso de la carga que se está elevando. Entonces, es una función que se puede utilizar en grúas. Acá tenemos también lo que es la función de elevación a alta velocidad, también para grúas. Aquí tenemos el controlador PID, que sirve, por ejemplo, para un sistema de presión de agua, regular el caudal de un ventilador o la temperatura de algún horno, ¿sí? Mediante un ventilador. Entonces se puede hacer con el control PID. También el PID puede tener set points u objetivos automáticos o predeterminados. También se puede hacer por acá. Está la función de limitación de torque o limitar la cantidad de fuerza que desarrolla el motor. También podemos tener una segunda limitación de corriente dependiendo de las características de operación de la máquina. Tenemos una función especial para bobinadoras, ¿sí? Para organizar el hilo sobre la bobina. Hay una función para comandar el contactor de alimentación del variador de velocidad y otra para comandar el contactor de salida del variador de velocidad. También regresando al tema de los puentes grúas, hay una función para posicionar el puente en función de los sensores que estén a lo largo del puente o posicionar la carga en función también de los sensores que puedan haber en el trayecto vertical. Está también conmutación de un grupo de parámetros. Esta es una función bien interesante. También podemos hacer el autotuning cada vez que se active una entrada digital. Podemos hacer el guiado de la bobina el guiado del hilo sobre una bobina al utilizar máquinas bobinadoras, ¿sí? HSP, bueno, esta no recuerdo muy bien qué es. Y en fin, entonces este menú que es funciones de aplicación es donde están toda esa automatización que ya trae el variador de velocidad. Luego tenemos el menú de manejo de fallas, manejo de errores, que también es muy importante. Por ejemplo, aquí una muy importante es el reinicio automático, ¿sí? O el borrado automático de fallas, ¿sí? Entonces aquí se puede configurar o cómo vamos a hacer el reset de fallos. Entonces aquí podemos asignar una entrada digital para que cada vez que se active esa entrada digital, pues nos vaya y borre los fallos que tenga el variador presentes. El catch on the fly o atrapar en el vuelo, en el aire, ¿cierto? Atrapar en el aire es una función muy interesante para ventiladores o máquinas de alta inercia cuando se da la energía para evitar que se dañe el variador o se dañe el ventilador, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está la configuración de la protección térmica del motor. Aquí podemos indicarle al variador si es un motor autoventilado o un motor con ventilación forzada. También tenemos por aquí cómo queremos que reaccione el variador cuando hay una pérdida de fase en la salida, una pérdida de fase en la alimentación, sobre temperatura en el variador, si queremos que el variador se detenga cuando haya una alarma por temperatura. El manejo de todo lo que son las condiciones de subtensión o pérdida de voltaje en la alimentación, pruebas sobre los IGBTs, qué hacer en caso de que la señal de referencia o la señal de 420 miliamperios se pierda, ¿sí? Entonces cómo va a reaccionar el equipo. Podemos también incluso inhibir todas las fallas y obligar a que el variador trabaje a pesar de que hayan muchas fallas. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en un sistema contra incendios. También podemos administrar todo el tema de las fallas administrar el comportamiento del variador ante una falla de comunicaciones para ver cómo puede responder el equipo o ante una falla en el encoder, ¿sí? En fin, aquí hay una gran cantidad de funciones que me permiten administrar o gestionar todas estas condiciones atípicas o estas condiciones de error o de falla que puedan presentarse en un proceso. Y finalmente está el tema de las comunicaciones. Entonces aquí tenemos lo que es el escáner de entrada. Entonces estas son las
las palabras que el PLC le va a escribir al variador de velocidad. El escáner de salida, que son las palabras que el variador le va a indicar hacia el PLC, ¿sí? De cómo está el equipo. Perdón, aquí es al contrario. El escáner de salida, ¿sí? Estas son las palabras de comando, ¿listo? Y el escáner de entrada son las palabras del estado del variador. La configuración. Entonces, aquí tenemos el menú de comunicaciones. Entonces, en el menú de comunicaciones encontramos el escáner de entrada y el escáner de salida, que es donde encontramos los registros de supervisión del variador, es decir, estado del variador, si el variador está listo para arrancar o si aún no ha sido energizado o si tiene una falla presente. Y también nos puede indicar cuál es la velocidad actual del motor o las palabras de comando, ¿sí? Entonces, la orden de arranque, la orden de parada, la velocidad de consigna a la cual debe girar el motor. También tenemos todo la configuración de la red Modbus o de la red CANopen y el comportamiento ante un forzado en local. ¿Listo? Entonces, si queremos aquí asignarle alguna entrada que obligue al variador a que se comporte de manera local. ¿Listo? Bueno, creo que con esto cerramos. Esto era como lo más relevante o un vistazo muy rápido acerca de la programación principal del Altivar 320 utilizando el software de programación SOMUF, que es un poco más cómodo que hacerlo directamente en la pantalla. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido de su utilidad y muchas gracias por su tiempo. Gracias.